Buenas noches, espero que estén súper bien. Hoy tenemos el placer de que la arquitecta Susana Araya nos acompañe en representación del Grupo Surquímica y nos hable sobre el color y la textura en el espacio, acabados y revestimientos, y nos va a hablar sobre la línea Deco Finish. Les invitamos, por favor, que si tienen alguna consulta, levanten la mano o la realicen mediante el presente chat y con muchísimo gusto se las comparto a Susana. Gracias por acompañarnos. Este espacio es para todos ustedes. La charla está siendo grabada y se difunde en nuestro canal de YouTube a partir de mañana. Les invitamos para aquellos que no forman parte aún de Proyectar, si son arquitectos colegiados, escribirme, ya les voy a poner el número y explicarles de qué se trata y comentarles que próximamente el 9 de agosto vamos a tener el evento Más que Arquitectas, segundo evento de encuentro de líderes, donde arquitectas tanto nacionales como internacionales van a hablar de distintos pilares desde el mediodía hasta las 8 de la noche y vamos a tener cóctel con música en vivo, actividades culturales, patrocinadores, emprendedores y por supuesto Grupo Surquímica es patrocinador VIP, perdón, del evento. Entonces agradecemos el gran apoyo que Grupo Surquímica nos da a toda la comunidad que es Proyectar. Susana, bienvenida, muchas gracias por tu colaboración y estamos anuentes a tu excelente charla. Buenas noches. Buenas noches, muchísimas gracias. Gracias a todos los que se conectaron el día de hoy. Agradezco de corazón porque mañana es día feriado. Imagino que algunos ya están deseando, ¿verdad?, empezar con esa actividad. Sin embargo, bueno, hoy nos acompañan el tema del color y la textura en el espacio, acabados y revestimientos, como bien lo decía Tati, de la línea de Cofinish del Grupo Surquímica. El color. El color es un elemento que de alguna manera cambia el espacio, ¿verdad? Pasa de ser un espacio neutro, un espacio sin vida, un espacio en blanco, a un espacio donde la emoción, el sentimiento, incluso evoca recuerdos, ¿verdad? Algunos colores, algunas texturas. Y es una herramienta que tenemos como arquitectos para cambiar la sensación y el cómo percibimos un espacio. El color como tal, pues no es otra cosa que luz, ¿verdad? Si tomamos un rayo de luz, lo pasamos por un prisma, pues nos va bien en todos los colores del arco iris y demás. Y eso pues nos lleva también a tener ese pequeño contacto de alguna manera sensorial con la naturaleza. El color pues se reduce, ¿verdad? En el famoso círculo cromático, creo que todos lo conocemos, donde están los colores primarios, secundarios, etcétera. Y de ahí pues una serie de matices y de tonos que nos permiten pues ir jugando con esos elementos a nivel de espacio. Cuando se eligen dos o tres tonalidades dentro de una misma paleta de color, pues se le llama una combinación monocromática y nos permite espacios donde no hay pierde, dirían, ¿verdad? Es difícil combinar mal dentro de un esquema monocromático. Sin embargo, en los esquemas monocromáticos, de hecho, la textura va a jugar un papel muy importante, porque de lo contrario se vuelve justamente monótono. Entonces, hay que tener ese detalle. Y si se fijan bien, a pesar de que es una composición monocromática, vamos a encontrar un jarroncito verde por ahí, disimulado, que va a romper un poco esa monotonía. Estas tonalidades pues tienden a ser en este caso tonos hielosos, tonos que nos evocan agua, hielo, frío, pero podrían ser verdosos, podrían ser cálidos, podrían ser diferentes según la sensación que queremos provocar en un espacio. También podemos tener esquemas cromáticos análogos. Análogos son aquellos que están más o menos a 120 grados en el esquema del círculo cromático y nos van a permitir combinaciones donde ya ahora sí no tenemos tanta monotonía, sin embargo tenemos armonía. Y bueno, en este caso tenemos tonos cálidos, pero igual podrían ser hielosos, podrían ser verdosos, podrían ser neutros, pero que estén siempre dentro de ese esquema. Estos colores pues nos van a permitir en un espacio con más carácter, con más personalidad. Luego están los más atrevidos, los complementarios, son los que están contrarios en el círculo cromático, ese verde o ese naranja, ¿verdad? Que viene a generar ya un espacio más espectacular, más impactante, sin abusar. Hay que lograr ahí un equilibrio entre los colores, sin embargo, sí hay altos contrastes. El más conocido, justamente el complementario contrario,
que está en el círculo cromático, sin embargo, pues están los divididos, los dobles, los aproximados y otros que se pueden utilizar en el espacio. Están las tetradas. Aquí ya trabajamos 4 colores. Son muchísimo más contrastantes, espectaculares y atrevidos. Vienen en un esquema de diseño de espacio interno muchísimo más dinámico. No es necesariamente para un espacio, obviamente, de descanso. Sin embargo, pues para espacios más activos, espacios comerciales, etcétera, pues sí, sí se presta bastante bien este tipo de combinaciones, donde normalmente vamos a tener tonos relativamente neutros con tonos muy vibrantes. Y bueno, está la triada donde tenemos los colores equidistantes dentro del círculo cromático y que también tienen alto contraste para el diseño de un espacio interno. Y bueno, otra combinación que a los ticos nos gusta mucho, que también es una ganadora porque es difícil fallar, que es la combinación neutra, neutra con neutra. Incluso hoy día en los esquemas de diseño contemporáneo del espacio, vamos a encontrar colores que hasta se han inventado nombres como greige, ¿verdad? Donde no es ni gris, ni greige, ni gris, sino que incluso llegan a generar algo más neutro que el neutro, ¿verdad? Y vamos a encontrar que estos esquemas incluso se repiten a nivel del mobiliario. Entonces, en resumen, rápidamente, ¿qué tenemos que tener en cuenta en el color? El color es luz, por tanto, los colores y los tonos oscuros absorben luz, mientras que los tonos brillantes y cálidos pues van a tender a rebotar esa luz, van a tender a hacer más luminoso el espacio. En la buena teoría, los tonos claros nos van a permitir percibir el espacio más grande, los colores oscuros, pues un poco más acogedores y pequeños. Y si queremos por eso crear un espacio íntimo, pues vamos a optar por esa segunda opción. Y siempre debemos tener en cuenta ese complementario, ese elemento que nos va a romper la monotonía a nivel de composición del espacio. Y bueno, vienen las texturas. Las texturas vienen a jugar un papel muy importante a la hora de cambiar la sensación de un espacio neutro. Inclusive podríamos tener una combinación monótona neutra que a la hora de agregar textura vamos empezando a agregar ese elemento espectacular, ese punto focal, ese elemento que va a permitir que ese espacio tenga también personalidad y carácter. Esas texturas a nivel de Grupo Sur pues se pueden lograr ya sean simulando papel, como podemos ver aquí en Canva, un tapestry, un Sahara, que parecieran papel tapiz, pero en realidad son aplicaciones directamente en la pared, como inclusive revestimientos. Revestimientos que nos permiten ya, pues dar mayor protección a la superficie, pero también darle alguna sensación distinta e incluso textura no solamente táctil, sino también visual, como pasa con un veneciano o un microcemento, donde visualmente vemos relieves, vemos cosas, pero táctil es como tocar un espejo, ¿no? Entonces, aquí ya es más como arquitectos también atrevernos un poco más a jugar con los materiales. Por ejemplo, eso es una pasta lisa común y corriente, simplemente aplicada con más creatividad, ¿verdad? Con un patrón de diseño, con un esquema, jugando un poco más con las formas. Y esa pasta de exterior e interior, que normalmente la dejamos lisita, lisita, de repente empieza a tener también carácter y empieza a aportarle al espacio. Tenemos también otros elementos como el Canva. El Canva es una textura que parece un tejido. Tenemos el veneciano, que supongo que en algún momento lo han visto. Y tenemos este otro que ahora está muy en tendencia, que lo que busca el cliente realmente es el acabado, no importa mucho con qué lo hagamos. Y de hecho ese se puede hacer de varias maneras. Ese se puede hacer con un microcemento, este se puede hacer con un veneciano mate, este se puede hacer con un tapestry. En fin, se puede hacer con diferentes tipos de productos que nos permiten un acabado muy similar. Y le va a agregar valor y contraste a un espacio que, en lo contrario, pues no lo tendría. Esto que viene acá, inclusive más atrevido aún, estas texturas que incluso juegan con luz, ¿verdad? Normalmente incluso se les pone luz directa, luz indirecta, para acentuar esos relieves
Esos relieves sí son táctiles, esos relieves no son visuales. Se pueden lograr con una pasta nueva, de hecho está por salir, se llama Modelato, que va a permitir modelar justamente esas texturas, incluso con grosores de pulgada, pulgada y media, sin que craquee, ¿verdad? Entonces, estas superficies pues también vienen a cambiar cómo percibimos el espacio. Y bueno, viene también con el veneciano, que muchos lo conocen, y viene la versión fuerte, ¿verdad? Porque el veneciano solo se puede usar en interior, no en áreas húmedas, no donde le pegue la luz directa, no donde se moje. Sin embargo, ese mismo acabado lo podemos lograr con microcemento, que sí puede estar en exterior, que sí se puede mojar, que puede estar en una encimera, que puede estar en una ducha, y podemos empezar entonces a dar esas características a una superficie sin necesidad de juntas, ni de sisas, ni nada, porque se aplica directamente en la misma. Aquí tenemos el tapestri, como les comentaba, o microcemento o veneciano, ¿verdad? Cualquiera de los tres podemos lograr este espacio con una textura más fina que nos va a invitar a relajarnos, nos va a invitar a esa sensación de descanso. Contrario a una textura rugosa, ¿verdad? Que más bien nos va a generar un poco más de aspereza, de movimiento. En este caso, esto es un revestimiento sílica. Se puede también hacer con un cuarzo, que nuevamente, tradicionalmente se ha utilizado únicamente, se repella, se pasa con una llana, con una esponjita húmeda, levantan la piedrita y lo dejan así, ¿verdad? Pero también nos podemos atrever a darle mayor impacto y generar este tipo de texturas. Y bueno, todo esto va a responder a las tendencias en la decoración, a un estilo contemporáneo, un estilo donde se combinan estilos, se combinan piezas vanguardistas, se combinan incluso algunos elementos clásicos o vintage, pero logramos esa armonía a través justamente del color y la textura. Entonces vamos a tener eventualmente elementos un poco diferentes, ¿verdad? De diferentes momentos históricos y épocas, pero que por color y textura armonizan entre sí. Y bueno, a pesar de que se utilizan colores bastante neutros, aportan normalmente algún tono, ¿verdad? Tipo chocolate, tipo moca, tipo este beige, ¿verdad? Que le da un poquito de calidez, ya sea en este caso la pared, en este caso el sillón, etcétera, que le brinda, ¿verdad? Ese elemento acogedor al espacio. Vamos a tener sobriedad y contraste también. Y vamos a tener materiales nobles, únicos y artesanales. La gente está buscando ya no tener el mismo enchape o la misma textura que tiene todo el mundo, sino algo quizás sí similar, ¿verdad? Pero al ser algo que se aplica manualmente, no se repite, ¿verdad? Va a ser diferente para cada uno. Otro estilo en tendencia, el estilo industrial, un estilo donde el metal viene a jugar también un rol importante, los elementos expuestos, los materiales que parecieran no tener acabado, pero en realidad son acabados muy a propósito, donde incluso se simula un óxido y se dejan ver pues algunos elementos de los sistemas de tuberías y cañerías. El estilo minimalista, que creo que todos lo conocemos, un estilo que ahí a veces estamos entre siendo minimalista o modernista, ¿verdad? Los arquitectos en eso discutimos un poco, ¿verdad? Con la frase de Mies van der Rohe, ¿verdad? Menos es más. Pero bueno, al fin y al cabo, el minimalismo realmente es una tendencia oriental. Y los orientales sí, son minimalistas, ¿verdad? En el sentido de que ellos inclusive no usan muebles como los utilizamos nosotros, minimizan hasta eso. Pero bueno, es un estilo que va a traer unidad en color, tanto muebles, pisos, cielos, unidad en texturas. Entonces, simular, por ejemplo, una tela en pared es positivo en el estilo minimalista porque vamos organizando el espacio de esta manera. Entonces, estos acabados donde se simulan texturas, estos acabados que nos permiten jugar con claroscuros e iluminaciones, son los elementos que vienen a aportar a estos estilos decorativos para la sensación y en manera en que nosotros pues modificamos un espacio.
Y bueno, todas estas y otras más están dentro de la alta decoración, donde incluso ya viene la parte de espectacularidad. Ese punto focal, esa fuga visual que de alguna manera nos distrae a la hora de ingresar a un espacio y que nos da, aunque suene así, ¿verdad? Poco formal, ese efecto wow, ¿verdad? Ese efecto de sorpresa, ese efecto de admiración, ese cómo hicieron eso, ¿verdad? Cómo lograron ese acabado tan espectacular. Y bueno, esas piezas únicas, esos puntos focales se logran hacer pues con los productos de la línea, como algunos de los que podemos ver en esas fotografías. Siempre, eso sí, armonizando colores y texturas. Y bueno, no es un secreto para ustedes que también el color nos lleva a elementos de diseño de espacio a nivel conceptual, que podría no necesariamente ser un concepto metafórico, pero que sí definitivamente va a reflejar gustos, tendencias, preferencias de un cliente, o inclusive cuando estamos en el diseño comercial, la parte de resaltar una marca, una línea de color, una imagen corporativa, que también pues es importante tenerlo presente. Y esos criterios y esas pautas de diseño pues nos van a sugerir nuevamente colores y texturas para el diseño de los espacios. ¿Verdad? En este caso pues inspirado en este pajarito, ¿verdad? Que nos lleva a la madera, nos lleva al agua, nos lleva a la luz, nos lleva a la naturaleza. Y para eso entramos entonces justamente en el diseño de ambientes. Ahí podemos ver una imagen bastante clásica, donde simplemente tenemos un acabado decorativo, en este caso es un sílica entintado. El sílica se puede entintar en todos los colores de la paleta de color y pues va a darle un poco de diferente, ¿verdad? A esos paños de color que están en esa sala de estar. Pero bueno, también podemos tener, por ejemplo, en este caso es un Canva que le va a dar textura y color a esta parte detrás de la camita, ¿verdad? Dentro de un espacio más acogedor. Tenemos también aquí, que ustedes no lo crean, eso es un microcemento que podría ser una encinera, podría ser una pared, podría ser en exterior, en interior, podría estar dentro de una ducha, ¿verdad? Perfectamente simulando esa piedra. O, bueno, un clásico veneciano. Y bueno, algo importante que también tenemos que tener en cuenta, como les decía, es la luz. A veces tenemos la opción de abrir ventana, eso es una maravilla, pero no siempre tenemos opción de abrir ventana. Entonces, cuando no tenemos opción de abrir ventana, la simulamos y generamos esos contrastes de luz y sombra, pero a nivel de color. Por ejemplo, aquí arriba, en este techo, vamos a rebajar el espacio, o en este caso, más bien vamos a ampliarlo todo con el mismo tono para disimular hasta esa cercha terrible que está ahí arriba. O compactamos el espacio, ¿verdad? Hacemos el efecto de túnel, que es el que vemos ahí abajo. En fin, también tenemos que ser conscientes que estamos haciendo esas variaciones cuando decidimos poner o no color en alguna superficie, en cielo, en piso, en paredes, etcétera. Y bueno, ¿cuáles son estos acabados decorativos? Si voy muy rápido, me dicen. ¿Cuáles No, se está son? entendiendo muy bien, más bien muchas gracias. Igual, si alguien tiene Excelente. una consulta, por favor, levantar la mano o escribirla en el chat para aprovechar el conocimiento de Susana. Gracias, Susana. Bien. Esos acabados decorativos vienen a darnos una solución sencilla a personas que tal vez no tenemos esa destreza con la llaneta, esa destreza de modelar, ¿verdad? Y de cambiar un espacio, pero queremos darle textura, queremos darle algo de carácter al espacio. Ellos vienen en presentaciones igual que una pintura, ¿verdad? En un tarro metálico, cilíndrico, común y corriente, y vienen líquidos, vienen fluidos, un poco más densos que una pintura, más bien parecida a la textura de una cola blanca, pero que nos permiten pasarlo con rodillo, con brocha, con herramientas, ¿verdad? Que son mucho más sencillas de manejar y que en realidad casi que cualquiera de nosotros puede atreverse a usarlas. Dentro de esos acabados decorativos, ahorita hay 4 en tendencia. Está el Sahara Neutral. El Sahara viene a simular como arenita en la textura. El Tapestry, que viene a simular cuero. De hecho, Tapestry viene de tapiz, ¿verdad? Viene a simular un tapiz, como una gamusita. El Metal Design, que son los metalizados muy propios del diseño industrial y de algunos diseños contemporáneos.
Y el Canva, que viene a simularnos un tejido, ¿verdad? Aquí pues podemos ver los colores de línea, que son los colores del Sahara, donde justamente ahí se puede apreciar un poquito más cómo esa arenita que trae, pues va generando como esos cúmulos de arena cuando el viento sopla, ¿verdad? Y va jalando las dunas en el desierto. Hay algunos proyectos donde se ha aplicado. Ahí pues eso lo aplicó un señor, se llama Marco Solano, y pues ese fue el acabado que logró en estos espacios. Después está el tapestry, como les decía, es como un tapiz, esos son los colores también de línea. Este acabado puede aplicarse con brocha o con llana. Cuando se aplica con llana se pueden lograr cosas más extravagantes. Sin embargo, pues con brocha también queda bastante bien. Esto fue aplicado en Torre B, en Paseo Colón. Y ahí pues un detalle de tiendas Espacio Escazú. Ahí como más a detalle, cómo se ve ese claroscuro. Es el mismo producto, no es algo sino que él cuando va secando, según cómo se haya acumulado la cantidad de material, él va secando en tonalidades un poquito diferentes y dan esos acabados de textura y claroscuros. Está bueno, el metal es bastante utilizado, inclusive a veces lo usan de base, pasan un metal, lo tapan con cinta o con algún elemento, aplican un revestimiento, una pasta, algo, quitan la cinta y queda el brillo, ¿verdad? Ahí en el diseño que hayan desarrollado, ¿verdad? Entonces también la creatividad. Pues igual ahí podemos ver, tampoco es que satura demasiado el espacio, sí se puede aplicar en una pared, en este caso en una oficina de abogados. Ahí lo podemos ver en una sala de estar. O bueno, ya esto es un negocio. Entonces también puede utilizarse, incluso ya pues hicieron un diseño geométrico con diferentes tonos. O en una sala. Ahí fíjense cómo el aplicador no tuvo miedo, ¿verdad? Ahí se ven los trazos de cómo él aplicó, no de una manera parejita y ordenada, sino con cierta intención y más bien pues logra un efecto bastante agradable en el espacio. Y bueno, el Canva que como les decía se ve como un tejido. El Canva se puede usar en ambas direcciones o de una manera más elegante, más contemporánea, en un solo sentido. ¿Con qué se hace eso? A veces lo ven y dicen, ¿cómo? Bueno, simplemente se toma el producto que viene en el tarrito, ahora en el galoncito, se pasa con un rodillo y luego con un cepillo de talocha, es un cepillito cuadrado, trae como simplemente literal se cepilla. Se pasa en la talochita y va a quedar peinadito, va a quedar con los trazos que queremos que queden. Susana, Bueno, y ahí, ustedes dime. importantes para hablar ahí, ampliar este tema. Ustedes me imagino que dan una capacitación específica en un proyecto, digamos, yo te digo, mira, me encantó este que tienes acá, quiero el efecto Canva, puedo generar como opciones a otra técnica o otro material, y ustedes nos capacitan al arquitecto, a su cuadrilla, al personal, o cómo se maneja Sí, eso. cuando son proyectos muy pequeñitos, si son área metropolitana y está como en ruta, nos desviamos, no hay ningún problema. Cuando ya sí son fuera de la GAM, sí tienen que ser proyectos grandes porque tenemos que desplazar, ¿verdad? Ya el personal y demás. Tenemos un aplicador que es Johan, el que estaba ahora en la presentación al principio. Yo como también capacitadora y la jefa de línea, ¿verdad? Entonces, sí, en proyectos hacemos esto. También a veces hacemos tallercitos más bien en las tiendas de Sur y invitamos a que participen personas, ya sean arquitectos, aplicadores, maestros de obras, etcétera, y se les va enseñando, sí, las diferentes técnicas creativas. Claro que sí. Regálenme un segundito que aquí se me... Ya. Perdón. Ok. Sí, sí se hace, nada más tendrían que escribir. Ahora al final de la presentación ahí están los datos del correo y del teléfono para que el que esté interesado pues pueda solicitar dicha visita o capacitación. Y ahí buscamos dónde estará más cerca y más próximo
para poderlo incorporar a los diferentes eventos que hacemos. Perfecto. Bueno, esta es la línea de acabados, ¿verdad? Estaba el Canva, el Tapestry, el Meta, el Sahara, esos ya son datos técnicos, ¿verdad? Cuánto rinde, qué colores hay, qué herramientas se usan, ¿verdad? Eso siempre la dejo ahí como ficha, pero igual, ¿verdad? Cuando me pregunten, pues con todo gusto los atendemos. Y bueno, viene la línea ahora sí, el que es un poquito más experto, porque aquí ya es con Yana, ¿verdad? Aquí ya es con Janeta, donde vamos a tener acabados de interior, como es el granito, la pasta de interior y el veneciano, y acabados tanto interior como exterior, que serían las pastas, el microcemento, el sílica y el cuarzo. El veneciano es un tradicional, no pasa de moda, más bien como les decía, ahora el microcemento viene a suplir esa necesidad de este tipo de acabados en exterior o en áreas húmedas como cocina, pero a muchos todavía les gusta la aplicación de veneciano. El veneciano va a simular una piedra puede ser brillante o mate, eso va a depender de cómo lo terminen. Inclusive vean este proyecto de un aplicador, se llama Abel Rojas, que hasta en cielos, ¿verdad? Aplicó el veneciano, ya eso es atrevimiento, pero para algunos proyectos se vale. Ahí nuevamente, ¿verdad? Esa aplicación donde ya deja ese cielo brillante y pulido. En columnas, sí, en columnas también. O como les decía, se puede dejar mate, ¿verdad? Sin brillo. Y también aporta pues su textura y su acabado al espacio. Ahí podemos ver un veneciano más atrevido, ¿verdad? Eso ya depende mucho del gusto del cliente final, es el usuario, ¿verdad? El que va a habitar o va a visitar el espacio que estamos diseñando. Susana, ¿cómo se comporta Dime, este material, bueno, perdón, revestimiento veneciano, más que todo para exteriores o solo para interiores? así el veneciano solo para interiores, pero ese mismo acabado lo logra con microcemento para exterior. Esa es la duda, porque imagínate un área de piscinas o no sé, o con ese No. acabado que acabas de mostrar, súper. Sí, sí se puede. El microcemento se puede colorear con unos colorantes que se usan para cemento, con los mismos que se hacen las huellas fototáctiles. Es un colorante que no va a decolorar. Y el que aplica veneciano, de hecho, puede aplicarlo con un microcemento, es la misma técnica. La diferencia va a ser que el veneciano se le saca brillo con el mismo producto, con la llana, y el microcemento se le aplica un sellador, puede ser brillante, mate o satinado, pero al final, el acabado final visualmente es el mismo. Perfecto. Bueno, esos son venecianos. Bueno, les digo, no pasa de moda, ¿verdad? Es uno de los productos que más se usa. Y ahora con el microcemento, pues muchos vienen a sustituir un veneciano con un microcemento. Ahí es la aplicación. El veneciano se aplica de manera irregular. A veces les da miedo a la gente aplicar un acabado de estos, pero en realidad, fíjense bien, es bastante desordenado. Y es justamente ese desorden es el que va a sacar las vetas del producto. Entonces, entre más desordenado y más traslapes hayan, mejor para lograr el acabado final de tanto del veneciano como si quisieran esta misma técnica en el microcemento. Logrando incluso ya acabados más atrevidos como ese que se ve al final en la imagen. Ahí está pasando la segunda mano. Ahí se ve brillante, pero en realidad va a secar opaco, mate, y luego, cuando ya esté duro, 24 horas después, se hace el proceso de abrillantado. Ok, está el sílica. El sílica es un producto que es tradicional también, muchos lo conocen así, como lo ven en estas imágenes. Sin embargo, el sílica tiene muchísimas posibilidades de desarrollo de aplicaciones creativas también. Se puede utilizar el tradicional, que es con la esponjita, lavadito. Se puede generar con cúspides para hacer más bien este tipo como de quebrados, que le da mucho más textura. Se puede trabajar con stencil para hacer patrones y diseños. Esta es la talochita, esta es la que habíamos hablado del Canva. También se puede utilizar para el sílica y queda un rayadito. En fin, ¿verdad? Se pueden tintar, se puede degradar, se puede colorear. Entonces, es un producto muy versátil
que lastimosamente solo se ha usado como para estucar. Sin embargo, sí tiene muchas, muchas otras posibilidades. Ahí ven, aquí se ve el rayadito, ahí se ven degradados y otras aplicaciones que tiene el sílica. El sílica es cementicio, se puede usar en interior y exterior y tiene un acabado granuladito. El cuarzo es muy similar, solo que el granulado es más grueso. Y normalmente se pasa con una plancha de madera, se plancha y ¿verdad? Se le da una textura. Sin embargo, también se puede aplicar de muchas otras maneras, tanto en interior como en exterior, e ir generando esos espacios con esa textura rugosa, eso sí, una textura granulada. Y bueno, el que está de moda, el microcemento, ¿verdad? Ya lo hemos comentado en algún momento. Es un acabado de repello muy, muy fino, decorativo. Llega, lo máximo de grosor son 3 milímetros. Lleva dos aplicaciones, una primera aplicación de base que lleva una malla de fibra de vidrio, eso para evitar cualquier microfisuramiento. Y luego se le pone otra de acabado. Entonces son dos productos, vienen en dos cubetitas, ambos con aditivos, no se mezcla con agua, sino que viene con retardante, plastificante, etcétera, ya preparado. ¿Verdad? No tienen que estar midiendo, sino que vienen todos en un solo galoncito y el color se le puede dar, como les decía, con color tint, ¿verdad? Ahí le están dando un color cafecito, pero se pueden utilizar 25 colores. Y dependiendo de la cantidad de tinte que se le ponga, pues también podemos hacer diferentes tonalidades. Ahí podemos ver algunas aplicaciones de microcemento. Este sí se puede usar en cielos, se puede usar en pisos sin rodamiento, pero sí pueden ser pisos de un mall, por ejemplo, que tiene alto tránsito. Se puede usar en cielos, en baños, en encineras, en muebles de concreto. Se puede utilizar en superficies de madera, en, en láminas de gypsum, en láminas de fibrocemento. Lo que no se puede usar en PVC y en plástico, ahí sí no. Pero casi que en todas las demás superficies sí se puede utilizar el microcemento. Ahí podemos ver, ¿verdad? Ese acabado. Él tiende a generar esos también claroscuros, ¿verdad? No es un tono liso porque si no ahí sería una pasta. Entonces, él tiene esas texturas que pueden o no, ¿verdad? Desearse. Vienen dos tonos de fábrica, vienen gris, cemento gris. Vienen blanco, cemento blanco, para que tengan claro cuáles son los dos tonos. El blanco es el que se puede tintar para generar los demás colores. Ahí pues está el frasquito del color tint, dos ejemplos de color. Sin embargo, si hay rojizos, hay verdosos, hay amarillentos, hay cafés, hay muchos cafés, hay grises, hay varios tonos con los que se puede jugar. Ahí podemos ver el microcemento con un sellador se llama el Durocil Top Finish, ahí lo pueden ver satinadito, un brillo. Por eso les decía, se parece al veneciano. Sin embargo, pues es cementicio. Pero esa es la gran diferencia. Incluso con Durocil lo han usado para escalera, que es antiderrapante. Entonces se puede utilizar también en superficies de este tipo. Y bueno, acá tenemos otros proyectos también donde se ha aplicado el microcemento, en este caso en pared. Esta pared exterior, que era lo que me preguntaba, sí, ahí está, hasta con la piscina. Sí, sí se puede usar ahí el microcemento. En pisos, ahí lo podemos ver en pisos. En este caso tiene un Acritec, el Acritec le da un acabado todavía más brillante. Y el mueble de cocina, ¿verdad? En este caso una encinera, que también pues permite ir trabajando esto. Hasta acá, no sé si hay dudas, preguntas. Por el momento no hay ninguna consulta, pero no sé si alguien desea aprovechar mediante el micrófono o levantando la mano. Yo tengo otra consulta. Si se pudiera coordinar por medio de proyectar un taller, ¿Sur cuenta con algún lugar específico para brindar esos talleres? ¿Cuánto es la cantidad máxima? Porque ya a veces es bueno llenarnos, enrollarnos las mangas y practicar, ¿verdad? Claro. Entonces,
Sur cuenta con espacios que hay en tiendas Sur, no todas las tiendas tienen esos espacios, pero normalmente tienen una capacidad de 10 a 25 personas máximo. También, pues si nos invitan, ¿verdad? Hemos hecho talleres en ferreterías, entonces ahí, claro, los espacios se nos amplía bastante más, incluso en depósitos de materiales. Entonces, nosotros nos acomodamos ya sea el espacio con el que se cuente, obviamente sí necesitamos donde lavar herramienta, ¿verdad? Etcétera, pero sí podemos. Y si no, pues se coordina así en las tiendas de Sur que tienen salitas de capacitación pequeñas. Magnífico. Es de coordinarlo, a ver si podemos realizar un taller por medio proyectar. Claro. Bueno, parece que Bueno, no hay consultas. bueno, ahí hay un paso a paso de un microcemento, ¿verdad? Donde se ve la primera capa, la segunda y ya un acabado con marmoleado. No necesariamente tiene que ser marmoleado, ¿verdad? Pero en este caso eso es lo que se deseaba. Ah, igual, ¿verdad? Las piedras, las aplicaciones creativas y un videíto. Vamos a ver este videíto de microcemento. No sé si tiene audio o no se escucha. ¿Sí se escucha? Yo no lo escucho. No sé si alguien escuchará, pero yo no. Ah, ok. Vamos a ver qué sería. ¿Será que cuando compartí, no compartí el sonido? Vamos a ver. Elemento decorativo base. Y ahora sí. Ah, perdón. Bueno, Aprenda a darle a sus espacios un toque especial con el microcemento decorativo acabado 476. Este revestimiento siempre debe ser aplicado sobre el microcemento decorativo base 475, por lo que debe realizar una mezcla de microcemento decorativo base 475 y el componente B477. Asegúrese de mezclar hasta obtener una consistencia totalmente homogénea. Usando una llaneta, aplique la mezcla del microcemento decorativo base 475 en capas delgadas y con movimientos cortos. Cubra toda la superficie con la malla refuerzo de 1×50, de tal forma que ésta quede embebida en la mezcla. Evite exponer el producto directamente al sol o a la lluvia y asegúrese de que la humedad del ambiente no supere el 85%. Debe esperar que el producto seque completamente. Luego, lije la superficie de manera uniforme con una lija grado 80. También puede añadir colorante para mortero y así obtener un tono especial en su ambiente, agregando color tint a la mezcla del microcemento decorativo, acabado 476, y mezclando adecuadamente para lograr una buena consistencia. Una vez afinada la mezcla, inicie la aplicación en capas delgadas y con movimientos cortos y semicirculares, usando una llaneta. Esto generará un veteado intencional en el acabado de su superficie. Recomendamos aplicar mínimo 2 capas para un mejor resultado. Cada cubeta de 15 kilos de este producto le proporcionará un rendimiento práctico de aproximadamente 14 metros cuadrados a 2 capas. Permita el fraguado del microcemento decorativo acabado 476 y luego lije la superficie con una lija grado 200 uniformemente, dejando un espesor final recomendado de 2 milímetros para lograr una pared con verdadero estilo contemporáneo. Ahora está listo para marcar la diferencia en sus ambientes con el microcemento decorativo acabado 476 de Deco Finish. bueno, igualmente ahí está la tablita técnica, ¿verdad? El veneciano, el sílica, el cuarzo, el granito y el microcemento, con sus rendimientos, sus colores y demás. Y bueno, importante que pronto, ¿verdad? Está ahorita en etiquetado, un producto muy innovador, se va a llamar Modelato. Es un producto, es una pasta cementicia que esta sí trae textura, esa ahí la diferencia tal vez con el microcemento. También se va a poder utilizar en interior, en exterior, en áreas húmedas, pero permite grosores hasta de pulgada y media. Entonces permite hacer locuras, permite hacer elementos con textura, con relieve, con color. También se pueden tintar, se puede degradar.
Y bueno, es algo que viene de lanzamiento. Todavía no sabemos si este mes o el que viene, pero bueno, sí también estaremos haciendo talleres porque permite estas locuras, ¿verdad? Estas cosas ya más atrevidas. Eso no fue que se nos regó ahí, sino que al propio queríamos ver el grosor, no craquela, no quiebra y permite pues jugar un poco más con la textura en la superficie. Y esos son nuestros datos. Aquí pues agradezco la atención de todo corazón. Espero haya sido de provecho. Yo sé que muchas de las cosas que dije son repaso para muchos arquitectos. Sin embargo, nunca está de más una repasadita y pues saber que estos materiales, estos productos nos permiten lograr esos acabados en los espacios que muchas veces no sabemos cómo lograr. Así es. No, de parte de Proyectar, agradecemos, Susana, tu colaboración, compartir tu conocimiento a todos nosotros. Sabemos que hoy nos acompañan arquitectos, ingenieros, estudiantes, público en general. Muchas gracias por sacar un ratito para poder ampliarnos este tema. Y la grabación ya estaría mañana a primera hora, si Dios lo permite, en nuestro canal de YouTube. Gracias, Susana, por representar a Grupo Surquímica y compartir nuestro conocimiento de parte nuestra. Muchas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y que pasen muy buenas noches. Muy amable. Gracias, muy buenas noches. A Hasta la otra. luego. Voy a dejar de grabar. Listo. Gracias.